En el anterior encuentro se introdujo el tema de biestables y ustedes leyeron el apunte, hicieron el resumen, lo estudiaron de estos dispositivos, los biestables, en función a la definición y una serie de clasificaciones que responden a este tipo de dispositivos. Ya para la jornada de hoy, vamos a focalizarnos en lo que es los biestables, o también llamado flip-flop, del tipo RS, que podemos definirlos como un dispositivo o un bloque que posee dos entradas, llamadas una R, la otra S, que responden al término R de reset y set de set, y una variable de estado o salida con la letra Q, que es capaz de almacenar un bit de información. Y su funcionamiento es el siguiente. Si la entrada set, es decir, la entrada S, se activa, es decir, pasa de 0 a 1, estado lógico, el estado de la salida, Q, se pone en un nivel lógico alto. Si su entrada reset se activa, es decir, va a pasar, esa entrada R va a pasar del estado lógico 0 al estado lógico alto, de 1, el estado Q de ese dispositivo biestable se pone en un valor bajo, en un 0 lógico. Si no se activa ni set ni reset, su estado no va a cambiar. Y por supuesto no se permite activar al mismo tiempo, simultáneamente, el set y el reset. ¿Bien? Esto tiene una tabla de funcionamiento que explica justamente cómo es la operatoria de este tipo de biestables. Siempre, digamos, los fabricantes de circuitos integrados, para describir la operación que realiza el circuito, emplean la llamada tabla de funcionamiento, que ustedes ya la conocen de este año, del año anterior, en las diferentes asignaturas técnicas, que esta tabla de funcionamiento es lo que hasta ahora hemos venido llamando tabla de verdad para los circuitos combinacionales, a la que se ha añadido un estado de tiempo en alguno de los biestables que requieran una sincronización, es decir, que requieran conectar un circuito a una base de tiempo, ¿no es cierto? Que resulta esencial para los circuitos secuenciales. Voy seguidamente a compartir el apunte en el PDF, el único de ese apunte, que ahí tienen todos ustedes, tienen todos los temas que conforman la asignatura Electrónica Digital 2 de la especialidad de electrónica en el curso de quinto año B. Ustedes acá nos posicionamos en la página número 68. Ustedes ahí tienen como subtítulo biestable RS. Fíjense que entre paréntesis está el término latch. Esto significa que son circuitos asíncronos, es decir, que no es necesario conectarle una señal de sincronismo, es decir, una señal de reloj, una base de tiempo. ¿Está bien? Ahí ustedes lo que van a hacer, van a leer esta pequeña introducción acá, lo van a copiar en su carpeta, en su cuaderno, el biestable RS, y van a copiar acá cómo está acá la introducción y básicamente lo que significa lo que es R de reset y set de set, que es un poco lo que hicieron ustedes la jornada anterior cuando se hacían las diferentes clasificaciones a la que respondían los biestables o flip-flop. ¿Está bien? La R de reset y la S de set. Y generalmente estos bloques tienen dos salidas complementarias. Una es la salida propiamente dicha a la Q y la otra es el Q complemento, que lo pueden encontrar como figura acá con un guioncito ahí con un apóstrofo, o si no con una recta arriba que es la de complemento. ¿Está bien? Y básicamente después, que es lo que a nosotros un poquito nos interesa, que un poquito yo recién lo que yo le comentaba en la introducción, que es la tabla de verdad. La tabla de verdad que responde un poquito al funcionamiento y la operatoria de este tipo de dispositivos.
Entonces ahí tienen, lógicamente, como son dos entradas que conforman este bloque, van a tener ustedes la combinación, digamos, las cuatro posibles configuraciones para cada una de esas entradas y evidentemente van a tener las cuatro salidas. Una es la 00, 01, 10 y finalmente la 11. En cada una de eso ahí tienen ustedes lo que es el comentario. Rápidamente analizándolas, vamos a ver que si hay un 00, la situación, como yo les comentaba al principio, la situación no se modifica, la salida no cambia. Si se activa el set, obviamente se va a setear el dispositivo. Si se activa la entrada de reset, obviamente el dispositivo se va a resetear, es decir, va a pasar de un estado alto a un estado bajo. Y finalmente, si entra en un 1 lógico las dos entradas, esto sí significa no definido. La ND en la salida Q en la tabla de verdad significa un estado, y así lo dice el comentario, no definido. No definido o no permitido. ¿Por qué? Porque el sistema no sabe definir si tiene que setear o resetear el dispositivo. Esto es una pequeña falla, si se quiere, o un pequeño error que tiene este tipo de bistable. Es decir, hay que tener muy en cuenta, muy en consideración, que no se puede simultáneamente activar en alto a las dos entradas R y S. ¿Está bien? Debajo de este apunte tenemos por ahí los símbolos. Voy a borrar acá las anotaciones. Los símbolos estos también son muy importantes. Me gustaría que también ustedes lo copien. Tienen R y S, Q y la salida Q complemento. Ustedes tienen acá el otro que puede ser R complemento o S complemento. Pero bueno, con que dibujen este solo acá, ¿está? Como símbolo en bloque de lo que es el biestable de tipo RS. Dibujan ese solo ahí. Voy a borrar acá. Yendo un poquito más abajo en el apunte. Ahí tienen ustedes acá cómo se puede configurar, que también es muy importante que lo hagan, cómo se puede lograr, se puede armar, porque estos biestables después vamos a ver que, figuran también acá en este mismo apunte, hay circuitos integrados que internamente tienen varios bloques de estos biestables tipo RS que estamos haciendo nosotros este estudio. Pero ustedes pueden hacer también, pueden conformar un biestable de esto, tipo RS, utilizando compuertas tanto NOR como NAND. Entonces ustedes van a dibujar, van a copiar también en su carpeta o cuaderno, cómo podría ser, cómo podrían ustedes armar un biestable tipo RS con compuertas de tipo NOR o tipo NAND. ¿Bien? Vamos a bajar un poquito más en el apunte. Esto es lo que sigue acá. Ustedes léanlo, por favor. Hagan un rápido resumen. Acá ya estamos en la página 69. Y para ir finalizando esta jornada, vamos a analizar o estudiar un cronograma de un biestable tipo RS. Que bueno, acá dice que está hecho o conformado con puertas de tipo o de naturaleza de tipo NOR. ¿Está bien? ¿Cómo podemos estudiar o analizar este circuito? Fíjense, tenemos las entradas. Vamos a utilizar acá un colorcito rojo. Acá tenemos las entradas R por un lado. Tenemos las entradas, la otra entrada S. Y tenemos las dos salidas. ¿Está bien? Tenemos la Q y la otra salida es la Q complemento. Para no llegar a una confusión, vamos a analizar como salida la salida Q. Vamos a analizar la salida Q. Y sabemos que la salida Q complemento, es decir, esta,
va a ser, obviamente, va a ser el complemento, es simplemente complementar la información que tenemos en la salida Q. ¿Está bien? Entonces, para no hacer mucho o demasiado lío. Entonces, consideramos las entradas de reset, la entrada de set y la salida Q. Repito, de este biestable, de este biestable de tipo RS. Para analizar este diagrama de tiempo, o lo que se llama cronograma, el término utilizado técnicamente, siempre tenemos que valernos de la tabla de verdad, es decir, la tabla que veíamos nosotros recién anteriormente en el apunte, tenemos que necesariamente, obligadamente, conocerla y saberla. Entonces nosotros sabiendo la tabla de verdad, sabemos cómo trabaja, cómo opera el biestable. ¿Bien? Entonces acá, fíjense, estos son valores lógicos en función al tiempo, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, las entradas tanto R como S se inicializan en un tiempo cero desde, ¿qué valor? De un estado lógico bajo, ¿verdad? Yendo hacia la escala positiva del tiempo, es decir, hacia a donde avanza el tiempo, vamos a ver que la entrada R es la que primero pasa de un estado lógico cero a un estado lógico alto, es decir, en este tiempo acá. En este tiempo acá, la entrada R está pasando de un estado lógico de nivel lógico bajo a un estado lógico alto. Entonces ahí es donde, el biestable tipo RS se debería resetear. Pero ¿qué es lo que pasa? La salida Q está en un valor lógico cero. O sea, ya está en un lógico valor cero, por lo cual mantiene ese nivel lógico bajo. El nivel lógico de reset sigue en estado lógico alto hasta por un determinado tiempo. Por un determinado tiempo. Después, pasado ese determinado tiempo, esa entrada reset baja. Es decir, la entrada reset va a pasar del estado lógico alto, que llega hasta ese momento, vuelve nuevamente a su estado del origen, que es el estado lógico cero. ¿Va a haber alguna modificación en la salida? No, no va a suceder absolutamente nada. Después, transcurrido determinado tiempo, es decir, haciendo un análisis hacia el lado positivo del tiempo, vamos a ver que la entrada S sufre una modificación desde la posición de un nivel lógico bajo a un nivel lógico alto. Esto sucede en este tiempo acá. Entonces ahí va a haber una modificación, porque se está seteando al biestable, es decir, ¿qué quiere decir setear? Que va a pasar a un valor lógico alto la salida. Y ahí es donde se realiza este cambio o esta modificación en el estado lógico de la salida Q, que viene con un valor lógico bajo y en este determinado punto, ahí es donde pasa a nivel lógico alto la salida Q del biestable. Fíjense en que la entrada S se mantiene en un valor lógico alto hasta determinado punto o determinado tiempo que la entrada de ese biestable, o la entrada S de ese biestable, vuelve a la posición de cero. ¿Va a pasar alguna modificación? No. El estado lógico de Q se va a seguir manteniendo en el estado anterior. Es decir, acuérdense que tanto R como S valen 0. Entonces, si ustedes van a la tabla de verdad, van a ver que si R y S, estas dos entradas, están en un valor 0, la salida Q mantiene el mismo valor. Es decir, si tenía un 1, como era en este caso, va a seguir manteniendo ese estado lógico que tenía, es decir, un 1 lógico, es decir, un estado alto.
¿Hasta qué tiempo? Si nosotros seguimos analizando en el tiempo, en el avance, en el correr del tiempo, vamos a ver que la entrada R sufre una modificación en este tiempo. En este tiempo acá sufre una modificación. Del estado lógico bajo pasa al estado lógico alto. Es decir, nosotros estamos queriendo resetear el biestable, es decir, queremos poner a cero la salida Q. Y eso lo vamos a hacer y se visualiza en este mismo tiempo, donde la salida Q del biestable estaba en un valor lógico alto y ahora al resetear al sistema, es decir, al poner un 1 en la entrada R de este biestable, estamos forzando, es decir, estamos poniendo a 1 la salida Q del biestable. Por eso que acá se coloca en un 1 la salida Q. Y va a seguir en estado lógico 0 la entrada Q, ¿hasta qué punto? Hasta que la entrada S de ese biestable se coloque en un 1 lógico. Entonces está entendiendo el sistema, está entendiendo el biestable, que se quiere setear a la salida de ese biestable, es decir, se quiere poner a 1. Entonces, en este punto acá, que se pone a 1 la entrada set, también se coloca a 1 la salida U del biestable, que venía en un nivel lógico bajo y ahora pasa a nivel lógico alto. ¿Está bien? Y así pueden hacer ustedes el análisis. Fíjense que hay una situación que la marca acá, con un círculo, fíjense que en el apunte tira acá una flecha que dice estados no definidos. Fíjense, acuérdense de ustedes de la tabla de verdad, cuál era el estado que lo denominaban no definido. Era cuando las entradas, tanto R como S, se colocaban a un nivel lógico alto. Si nosotros por error colocamos las dos entradas, R y S, es decir, reset y set a 1, se produce una confusión eléctrica dentro de este dispositivo que no es de parte de los fabricantes aconsejable a realizarla, ya que se produce una indefinición en la salida Q del dispositivo, por lo cual no sabemos nosotros si la salida Q va a ser un 1 lógico o un 0 lógico. Es decir, esa situación nosotros tenemos que tratar de que no suceda. Es decir, que tanto reset como set se pongan simultáneamente a un nivel lógico alto. O sea, tenemos que evitar, cuando nosotros hagamos un diseño del circuito, tenemos que evitar que esta indefinición, es decir, que tanto R como S se coloque a 1. ¿Está bien? Esto quiero que, yo lo voy a borrar acá, quiero que esto acá, este diagrama acá, así como está, ustedes lo dibujen en su carpeta. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros sabemos esto acá, junto con la tabla de verdad que proporciona el fabricante, nosotros sabemos cómo opera o cómo funciona un biestable. Y de esta manera cuando nosotros veamos los diferentes, los restantes biestables y los otros elementos que después vamos a ver, que como son los registros de desplazamiento y los contadores, siempre vamos a hacer más o menos similar a lo que hemos hecho hoy, el análisis, es decir, trabajamos con un diagrama en bloque, sus entradas, sus salidas, su tabla de verdad para ver cómo es el funcionamiento y finalmente vemos el cronograma o diagrama de tiempo del funcionamiento. Y si esto lo acompañamos con algún circuito práctico para ver cómo trabaja, cómo opera, mejor todavía. Así que bueno, para el día de hoy vamos finalizando con este diagrama o cronograma de tiempo correspondiente a un biestable de tipo RS, que en este caso está implementado con puertas de tipo NOR.